Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro Ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, qué gusto de saludarlos una vez más y continuar con esta nueva serie denominada Ley que restringe el pecado de los celos, parte 2. Te invito a abrir tu Biblia para dar lectura al libro de Números, capítulo 5, versículo del 16 al 22, descrita en este video. Ahora iremos al estudio basado en los versículos 16 al 18, con un subtítulo denominado El sacerdote debe buscar la integridad y santidad con estos problemas. Un pasaje bíblico del cuarto libro de la Torá que nos permite meditar en relación a los mandatos de Yahweh el Señor frente a su pueblo. Para ello Dios usa grandemente a Moisés en un contacto directo, siempre en el tabernáculo de reunión andante. Era el vocero principal desde el momento que le habló frente a la zarza ardiendo, dándole las instrucciones. Luego, en el segundo año después de haber salido de la tierra de la esclavitud de Egipto, continúa con un plan estructurado de instrucciones de la nueva administración del pueblo, especialmente la parte sacerdotal, dejando la tribu de Leví solo para el servicio de su adoración y servicio religioso, un sistema de vida estructurada a la genealogía de la familia de la comunidad de los levitas, camino a la tierra prometida. Diremos que la historia va generando una cadena de acontecimientos formada por eslabones en un tema controvertido de impureza o pecado cometido en el campamento de los matrimonios, como es el adulterio o de la infidelidad. Efectivamente, la ley de Moisés, acatada de parte de Dios, entregaba ventanas de justicia. Ahora seguimos con el proceso de esta infidelidad de una mujer cuyo esposo sospechaba o dudaba de ella, debiendo llevarla ante un sacerdote para generar un tipo de ofrenda que solicitaba arrepentimiento por los pecados de adulterio y del debido examen de la infidelidad de la mujer o de la mujer infiel, y restaurar la relación matrimonial y con Dios. Esta ley sacerdotal se hacía presente cuando el hombre sospechaba de su esposa por engaño y recurría a un sacerdote y luego llevaba al altar para proceder con el ritual. Y si no había razón de la sospecha, las consecuencias quedaban anuladas. Al contrario, se le juzgaba por su gravedad, percibiendo el castigo según la ley. El ritual para la mujer acusada de adulterio o de infidelidad se basaba en su defensa o para aclarar su inocencia frente a esta acusación de su esposo. Este es el tema de este estudio, de esta ley, en medio de la peregrinación hasta llegar al río Jordán. De modo que las instrucciones eran para evaluar y decidir qué hacer en caso de impureza o pecados cometidos. Para ello, la obediencia y la fidelidad a Jehová era la única forma de mantener la pureza de ambos y darle la entrada a su presencia en el tabernáculo o tienda de reunión. Hoy el caso del matrimonio es una figura de Cristo con el convertido, formando la unidad para mantener la fidelidad, logrando la tranquilidad del alma con la presencia del Espíritu Santo, el nuevo sistema de este tabernáculo andante, generando amor, paz y gozo al corazón, aboliendo o quedando obsoleta la antigua ley
Así es, solo con el hecho de pedir perdón directo con Dios, usted mismo, conocido como la obra redentora, quien conoce todas nuestras acciones, como lo dice este texto áureo, ubicado en Hebreos capítulo 4, versículo 12, y que dice: porque la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vale esta aclaración para entender este nuevo tema a tratar. Continuemos con el título 1, denominado El sacerdote debe buscar la integridad y santidad, del libro de Números, capítulo 5, versículos 16 al 18, en un tema central: ley que restringe el pecado de los celos, parte 2, con algunas referencias adicionales en Hebreos capítulo 13, versículo 4, Jeremías 17, versículo 10 y Apocalipsis capítulo 2, versículos del 22 al 23. Acuérdese, estimado amigo, que Moisés desconocía los planes futuros de la expansión del Evangelio de Jesucristo y la forma de la redención. Pero a medida que pasan los cientos de años, la dirección del nuevo sistema y la expansión sacerdotal se establece con la resurrección de Jesucristo, donde Jesús es presentado como el Cordero Pascual dando su vida en la cruz del Calvario, el primogénito de entre los muertos, el primero, lo mejor, lo sano, lo saludable, y donde la figura central en este estudio pasa a ser Cristo o Yeshua. Y ahora vamos a evaluar el versículo 16, y que diremos que en el tiempo de Moisés Dios permitió este complejo sistema, que nos habla del caso de una mujer que ha sido acusada de adulterio y de las instrucciones que debía tomar el sacerdote, quien era el encargado de hacer que ella se acerque y se ponga delante de Jehová, o acercarse a Dios, para que pueda ser juzgada. Esta forma le correspondía a esta ley de los celos, en caso que un hombre sentía celo de su esposa y sospechaba que ella había sido infiel. Y la misma ley facultaba al hombre a llevarla ante el sacerdote, quien la obligaba a confesar su supuesta infidelidad. Si ella no confesaba, entonces se le pedía que bebiera agua amarga, explicado en el video anterior, provocando, según las tradiciones, una maldición divina si ella había sido infiel. Reflexionemos un momento con respecto a lo que hemos dicho. ¿Cuántas veces meditamos que nuestras acciones pueden afectar al prójimo? Es por ello que debemos ser responsables y buscar la forma de reparar lo antes posible los daños causados. Nunca dejarlo para mañana. Una justicia que nace solo del creyente genuino, basado en la honestidad. Para ello es necesario buscar la presencia de Dios en oración para que el Espíritu Santo tome dominio de nuestra vida y poder emprender el camino de la confesión y del arrepentimiento al Señor. Una manera de restaurar el alma y comenzar a pedir perdón a los más afectados. Apliquemos esta palabra en la actualidad, porque este pasaje bíblico nos permite saber que la justicia de Dios estará siempre disponible para dar solución a la gravedad de los casos matrimoniales. Aunque esta ley de los celos apuntaba a lo primitivo o antiguo, pero su justicia o sus principios están para hacernos meditar, como en estos tiempos modernos. Sigue ejecutándose en la base del amor y la fidelidad. De manera que la lejanía a la lealtad de su esposo germinará un caos, atrayendo solo angustia y rencor, un problema consecutivo de dificultades. Con respecto al versículo 17,
Es necesario aclarar que esta agua santa es mencionada en varios pasajes bíblicos, y lo vamos a ir viendo. Y se creía que tenía una virtud de permitir santificar o afectar a la persona imputada, sabiendo que lo humano es como un vaso de barro, representando su fragilidad y por la composición de la materia en estado imperfecto, y no solamente imperfecto, sino que también quebradizo, como es la condición de cualquier pecador actual. Y en relación al polvo, representaba la dependencia con humildad frente a Dios. ¿Cómo aplicar esta palabra de aquellos entonces? La solución es depender de Dios para renovar la conversación y hacerlo con sabiduría, comenzar a reparar el camino de la confianza mutua, dejando y encontrando la orientación del Espíritu Santo para darnos paz, tranquilidad en el alma. Sería el camino ideal. Y cuanto más al nacer la sospecha de este flagelo, es importante siempre hablar con la persona, nunca imponer o suponer o juzgar. No lo haga, sino tratar de resolver la problemática a través de la charla sincera. Otro consejo es la calidad humana como creyente. Debe perseverar con un estilo de vida de pureza y de santificación del alma, como es la limpieza por medio del agua. Debemos de alejarnos de todo tipo de lecturas o programas o amistades que contaminen o afecten nuestros sentimientos, nuestro intelecto y con mayor razón nuestra condición espiritual con su Redentor. Léase en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Con respecto al versículo 18, este versículo describe el instante que se hace presente el sacerdote con la mujer acusada, un tema muy importante, en el ritual de la ofrenda de los celos de aquellos tiempos, y disponiendo de la mujer con su cabeza descubierta frente a Dios, además de sujetar la vasija con las aguas amargas que podía dirimir entre la verdad y el engaño, para lograr la pureza y la santidad entre los creyentes israelitas. Era la ofrenda de los celos que acarreaba la ofensa a la ley de Dios. Reflexione, mi estimado y estimada amiga, jóvenes, señoritas, matrimonio. Es un pasaje bíblico que nos permite ver la ofrenda como un sistema primitivo, sin lugar a dudas. Pero sus principios apuntan a resolver los problemas o conflictos matrimoniales en forma justa, en especial cuando el sacerdote es pieza clave para la consejería espiritual, para dar solución al perdón y mantener la unidad con un estilo de vida de pureza. Para ello se debe caminar con honestidad para dar solución a esa anomalía de sospecha, o por comentario, o los chismes, logrando la justicia de Dios, del perdón y la buena relación con su Señor. Léase en Apocalipsis capítulo 2, versículos 22 al 23. Como lo dice el título 1, el sacerdote debe buscar la integridad y santidad. Como en estos tiempos, un nuevo sistema, con la oportunidad de conectarse con un verdadero creador bajo la presencia del Espíritu Santo, dando un giro en el aspecto espiritual, tanto en su sentido y magnitud, siempre y cuando el creyente se haga responsable de arrepentirse, pero de corazón. Este nuevo sistema es conocido como la nueva estructura de la gracia, el nuevo sistema sacerdotal, alejado de la ley de Moisés, sin circuncisión y sacrificios de animales, sino con el nuevo tabernáculo que es el corazón del hombre regenerado, el tabernáculo andante, y receptor de la presencia del Señor, haciéndose el nuevo sacerdote salvo por gracia, para vivir en santidad y mantener la fidelidad con Cristo, sin pecado, como lo dice la referencia del texto áureo en Hebreos 4:12,
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vale esta aclaración para este nuevo tema general, denominado y estudiado Ley que restringe el pecado de los celos, parte 2. Prosigamos con el título 2, denominado El corazón limpio admite inocencia, del libro de Números, capítulo 5, versículo 19. Con un tema central, como lo hemos dicho, ley que restringe el pecado de los celos, parte 2, y la referencia adicional, Proverbio capítulo 11, versículo 3, y en Romanos capítulo 7, versículo del 2 al 3. Estimados amigos y amigas que escuchan este mensaje, diremos que la travesía en medio del desierto seguía continuando con Moisés y su pueblo. Ahora nos enfrentamos con la responsabilidad del creyente en ejercicio sacerdotal y que merita una actitud de respeto y reverencia a Dios y a sus semejantes. Esta postura nos permite evaluar la antigua organización estructurada del pueblo de Israel en relación al nuevo sistema sacerdotal. Y es por ello que debemos evaluar el versículo 19, un versículo que se puede encontrar el ritual de la mujer acusada de adulterio o de infidelidad y su defensa en aclarar su inocencia frente a la acusación de su esposo. Reflexionemos y apliquemos este tema a esta fecha o a esta actualidad en relación a la experiencia de cada creyente. ¿Cómo podemos mantener la fidelidad en el matrimonio? Les sugiero que vea el video anterior de este mismo libro de Números, capítulo 5, en la parte 1. Porque sabemos que el adulterio daña los sentimientos y la confianza que fue construida por años. Sí o sí, deshonra a la familia y a la comunidad o congregación donde asiste, rompiendo el génesis del compromiso en ambos y con Dios. Una mezcla de descrédito. Por tanto, esta investigación permitía el cuidado con el sistema de control interno, la figura de Cristo, que dependía el acercamiento para mantener la pureza y felicidad, de modo que esa justicia se hacía prevalecer. El sacerdote cumple un rol de confianza para estos casos y tiene la facultad de llamarlo para el proceso de investigación y determinarán los tonos bajos y altos de esta problemática y determinar la responsabilidad de los hechos, sea culpable o inocente, pero cuidando la unidad. También denunciar cualquier acto de golpe o abuso que vulnera los derechos del imputado. Para ello es necesario que ambos actúen con sinceridad en la conversación. La verdad debe estar en el asunto. Además, debe jurarlo o decretar la verdad, demostrando la efectividad de las expresiones de su defensa. Hablará de una de las desventajas de la honestidad de sus hechos. Si usted, amada o amado en el Señor, está pasando un momento de decepción, de infidelidad y que ha traído a su corazón angustia, es necesario buscar el perdón de Dios y de su semejante para restaurar con sinceridad y que la justicia se haga fuerte y sane a sus almas. A pesar de las acusaciones injustas y dando la oportunidad para que la persona acusada se defienda y sea capaz de demostrar su inocencia. Cuando se enfrente a la familia o al núcleo de amigos, verá que la opinión de los demás tratará de sofocar aún más su reputación por estas acusaciones apresuradas o falsas. Le aconsejo que esté siempre dispuesto a escuchar y no a desesperarse con acciones violentas o agresiones verbales. Minimice su voz. El sacerdote escuchará las dos versiones.
y dará la oportunidad para exponer y demostrar la autenticidad del hecho. La verdad, logrando establecer una relación más consolidada, edificando lo que estaba en curso. Habrá que cambiar solo algunos ladrillos y volver a retornar ese proyecto de construcción matrimonial con sinceridad y verdad, además de la justicia. Finalizando este título o este apreciado tema, diremos que el nuevo creyente genuino, sea varón o dama, que haya aceptado por fe el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no significa que está libre de pecado. Será muchas veces tentado por los mismos humanos que viven una vida carnal, producto de la naturaleza contaminada por el veneno de la serpiente antigua. Estará expuesto a ser tentado en su trabajo, en su vecindario, pero manténgase en oración, congréguese para no ser rebelde a los mandamientos de Dios. No se conforme por tener testimonio de un salvado genuino o con el traje de salvación. Evite las confusiones o aléjese del pensamiento del engaño. Cuídese aún en las congregaciones por personas aparentes o poseer un sacerdote liviano o carnal. Si es así, sálgase de ese sistema corrupto. Hoy, por medio de la dispensación del Evangelio, la obra redentora por gracia, no sistema de fe envuelto con amor, permite a los hombres genuinos solicitar el perdón, permitiendo vencer a su propia carne. Dependa de Dios. Busque un sacerdote de verdad, sabiendo que Jesucristo es la mejor opción. Para finalizar, mis estimados amigos que escuchan, debemos reflexionar sobre una referencia que la hemos escuchado muchas veces y que está ubicada en Hebreos capítulo 13, versículo 4, y que dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esta referencia nos permite dar una interesante explicación a este tema y en estos tiempos, en especial cuando el creyente es parte de la responsabilidad en el ejercicio sacerdotal. De modo que debemos evaluar la antigua organización estructurada del pueblo de Israel, comenzando también con la dispensación del Evangelio con destino a la tierra prometida de la Nueva Jerusalén, donde el Señor o Cristo tomará tarde o temprano el dominio de su reino como el verdadero sumo sacerdote. Evaluemos las consecuencias del pecado y la posición del creyente actual. Debemos destacar, en primer lugar, que el matrimonio debe mantenerse en honorabilidad en todas sus direcciones, por ser una institución sagrada que proviene de Dios con bases de amor y felicidad. Un sistema de unión que es normal en su relación íntima y que debe afianzar su confianza y fusionar sus corazones, dando origen a una unión permanente o comprometida entre ellos, y entrando a este hermoso título que hemos manifestado. El lecho debe ser sin mancilla, lo que significa un acto sexual libre de impureza o actos impúdicos, obscenos, concupiscentes, y que antes del matrimonio se debe vivir en castidad para poder mantener al cristiano en una pureza espiritual y evitar las consecuencias del pecado sexual aún después del matrimonio. Amado y amada que escucha, este estudio es para advertirle a usted, especialmente a los solteros y también a los casados, como el tema principal, una enseñanza para que exista un cambio de mentalidad evitando las consecuencias del pecado sexual. Evite tocar el cable energizado, sí o sí quedará electrocutado o con secuelas. Sea feliz, de manera que los que fornican o adulteran sin saber las consecuencias traerán una plaga de amargura y sin sabores. Es una ley como muchas leyes que debemos de respetar. Una de ellas es la gravedad, ley establecida por Dios. Cuando un sacerdote deja de aplicar la verdadera doctrina de la vestimenta en el sistema religioso, es por falta de conocimiento, sencillamente es parte de la carnalidad espiritual adosado
con el miedo y la pérdida financiera, provocando adulterio en los mismos feligreses, es decir, un sacerdocio corrupto. Es por ello que muchos de los reyes israelitas postergaron o ignoraron la Torá, y aún en estos tiempos, ignorando los mandamientos. Si ve una misión de esa naturaleza, busque un pastor o un sacerdote espiritual genuino, verdadero. Es necesario de confesar los pecados o iniquidad, entendiendo que Dios o su Salvador lo espera todo el tiempo, o se dará el espacio para recordarle y que cambie la postura. Y la única forma de liberarse de esas cadenas es el arrepentimiento sincero, evitando caer en la infidelidad. Evite vivir en pareja, el incesto, evitando enfermedades sexuales como gonorrea, evitando enfermedad de retardo mental o malformaciones. La carnalidad siempre lo llevará a la lujuria o a mantener relaciones íntimas fuera del matrimonio, o bien justificándolos con algunos anticonceptivos, de modo que el verdadero cristiano no permitirá vivir como el mundo, sino con la presencia del Espíritu Santo. Si no es así, el Espíritu de Dios se retirará de su corazón, o templo o tabernáculo andante. Por tanto, usted, mi amigo, que escucha, jamás entre en confesión hipócrita, persistiendo en el camino opuesto a la santidad. Demuestre con sus hechos una actitud diferente para lograr la comunión con Dios y su núcleo familiar, como lo dice en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322. Como siempre, evangelizando para ustedes. Quédate con nosotros y crece con estos estudios o sucesos bíblicos. No olvide compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, men9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto men9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga. Yo soy un pobre peregrino, cargado de tribulación, mas con sincera fe espero la eterna gloria de la salvación.